Wow, qué privilegio tan lindo estar aquí en Guadalajara una vez más y compartir con ustedes. Gracias por darme el privilegio de dirigirme a ustedes. Eh, no sé, en el día de hoy siempre oro, pero como que siento que necesito una porción adicional de la gracia de Dios porque tal vez Dios ha puesto un mensaje en mi corazón que arde y tal vez es un mensaje para ti, para mí. Y quiera el Señor permitirnos depender totalmente de Él en este tiempo, que la presencia de su Espíritu esté acá. Padre, te doy gracias esta mañana por permitirme estar aquí, por conocerte, por conocer tu palabra preciosa, firme, esa palabra que no es humana, esa palabra que no es frágil, que no es volátil, que no cambia, que no es maleable, cambiable, sino que es eterna y firme, sobre la cual podemos edificar sólidamente nuestras vidas. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo sea ministrando en el corazón tanto de quien la comparte como de quien la escucha, para que nuestras vidas crezcan en ti firmemente, sólidamente. Te encomiendo este momento en tus manos y te pido que llenes este espacio con la plenitud de tu Espíritu y dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus y quizás por sobre todo nuestras voluntades a lo que tú tienes que decirnos en este día. Gracias, Señor. Amén. Bueno, llego aquí a Guadalajara en estos días en una época en que vivimos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Yo creo que no tendría que gastar tanta energía y tanto tiempo hablando y precisando muchas de las circunstancias que en este tiempo agobian a la humanidad, que agobian a la sociedad, a los individuos y aún a los creyentes, a los hijos de Dios, a su iglesia. Solo tal vez por traer a la memoria, es tiempo de terremotos, de huracanes, que desarrollan grandes hambrunas en lugares como Haití, que afectan inclusive países desarrollados como el reciente huracán que afectó el estado de Luisiana en los Estados Unidos. Es una época en que la naturaleza ruge más bien, ruge, y sentimos el impacto sobre nuestras vidas. Estaba mirando algunas de los videos, de las fotografías de familias que después de uno de estos fenómenos naturales lo pierden todo y quedan totalmente devastados. Es una época también donde vivimos otro tipo de desafíos. Todos estamos familiarizados con lo que ha pasado, lo que sigue pasando en Afganistán. Este rápido, inesperado, insospechado avance del Talibán de vuelta, con todas las implicaciones que tienen para la geopolítica mundial, con los temores que nos causa este radicalismo islámico y quizás la primavera de una nueva fase de terrorismo que nos aterra a todos. En el orden moral también sentimos el embate de tantos fenómenos como por ejemplo la ideología de género que embate arrolladoramente, impacta las vidas. Y al decir esto lo hago con profunda misericordia, con la gracia y el amor de Dios frente a aquellos que viven este tipo de situaciones. Pero eso no ha de hacernos ignorar que busca una nueva definición de lo que significa ser humano, de lo que significa haber sido hechos de acuerdo al diseño de Dios. Y de otro lado también el transhumanismo, que ya no solamente busca redefinir al ser humano, sino que busca superarlo. Hoy en día, y lo compartía durante la primera reunión, tantos hombres y mujeres los veo en los aeropuertos leyendo la Biblia del agnóstico, la Biblia del transhumanismo, los libros de Harari. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con este escritor judío que ha escrito 2 libros. Uno, el Homo sapiens, el hombre pensante, y su segundo libro, bestsellers ambos, el Homo Deus, el hombre Dios. La producción ya de un engendro tecnológico de proporciones apocalípticas que ninguno de nosotros sabemos hasta dónde nos puede llevar y qué dolores nos puede traer. Y todo eso se da en el contexto de esta pandemia, en el contexto de esta situación tan difícil, tan incómoda,
Mirémonos en esta mañana con estas mascarillas, manteniendo nuestros protocolos lógicamente como personas responsables, pero de alguna manera atemorizados por las circunstancias que vivimos. Ayer me hice mi test de COVID número 11, porque lógicamente viajo y en cada ocasión debo cumplir con este requisito. Y si bien soy una persona de fe, hasta donde mi limitación humana me lo permite, en cada oportunidad una leve incomodidad me afecta el corazón cuando estoy a la espera de los resultados. En esta ocasión, precisamente, que fui a este lugar que está aquí muy cerca de estas instalaciones, tal vez di alguna letra mal de mi correo electrónico y entonces no me llegaban los resultados. Y una voz me decía: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, no te preocupes. Pero mi humanidad me traicionaba y un leve cosquilleo me decía: ¿qué pasará? Es que son así los tiempos en que vivimos. Tiempos de gran desafío, de gran estrés, tiempos de angustia, tiempos de ataques de pánicos. Tengo un amigo muy querido, tal vez lo he mencionado en otras oportunidades, que es un neurólogo internista en la ciudad de Houston. Y su especialidad es especialista del sueño. Está ganando mucho dinero. La gente no duerme. Nuestro sueño se ve interrumpido 2, 3 veces en la noche. En medio de la angustia muchas veces nos vamos a la cama y nos quedamos allí pegados al Netflix, al Amazon Prime, tratando de distraer todas esas emociones que de alguna manera nos están agobiando. Porque con la pandemia han llegado dolores financieros, dolores emocionales. Se ha agudizado la soledad muchas veces, el aislamiento. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Y frente a eso, yo percibo diferentes reacciones, ¿verdad? De un lado, como ya lo decía, lo anticipaba, estamos atemorizados. Estamos asustados. Estamos frustrados muchas veces. Y eso nos incluye inclusive a aquellos que confiamos en Dios, que nos decimos creyentes, muchas veces inclusive comprando teorías de conspiración, de manufactura secular o de manufactura inclusive religiosa, profetismos que nos llevan por aquí y por allá. Y esta situación nos agobia, nos roba la paz, nos roba la esperanza que Dios quiere traer a nuestro corazón. Yo me he preguntado, y quizás por eso compartía con ustedes y oraba al comienzo de esto, ¿cómo podemos acercarnos, Señor, a esta realidad que vivimos desde una perspectiva, desde la mente tuya, desde la perspectiva de tu palabra? ¿Cómo nos puedes dar el balance para enfrentar los días que vivimos? Y el Señor me llevó desde hace un tiempo, meses atrás. Vengo enseñando y estudiando, por sobre todo reflexionando en un libro maravilloso de la Biblia. Un libro que se ha considerado por muchos el quinto evangelio, el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Es de ese libro desde que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Pedirle a Dios que nos dé una perspectiva de Dios, cómo mira Dios la realidad en que vivimos. Cómo podemos oír de Él y no de tantas voces sumadas al fatalismo, al pesimismo, a la desesperanza o en algunos casos al cinismo. Ese es un libro maravilloso. Y es un libro, y quiero gastar algunos minutos en esta introducción y les pido que tengan paciencia para luego mirarlo aplicado a algún pasaje específico que el Señor ha puesto en mi corazón. Ese es un libro extraordinario, porque es un libro en el cual el profeta Isaías desarrolla la naturaleza y el carácter de Dios. Nos muestra quién es Dios realmente, cuál es su carácter. Ese Dios de la historia nos va a mostrar Isaías. Ese Dios que no ha sido sorprendido por las circunstancias. Ese Dios que no ha perdido el control, como algunos empezamos a pensar. ¿Dónde está su Dios? Ya no supera la maldad, ya no supera la corrupción, ya no supera el temor. Este virus es incontrolable. No, Isaías ve un Dios grandioso, un Dios histórico, poderoso. Y en ese contexto mira al hombre también, mira a la sociedad, mira al pueblo de Dios. Un libro extraordinario. Sus 66 capítulos, algunos los asimilan a la misma estructura de la Biblia, que tiene 66 libros, como mostrándonos que allí hay un mensaje completo que vale la pena que revisemos y en el cual reflexionemos. Y que lo hagamos particularmente en estos tiempos,
Cuando todas esas malas noticias y todas esas circunstancias adversas nos llaman a mirar la realidad desde la óptica de Dios. Isaías profetizó en un periodo de más o menos que cubría 300 años. Tenía una visión histórica que iba más allá de su vida misma. El Espíritu de Dios le dio esta capacidad de mirar más allá en la historia de Judá, en la historia del pueblo de Dios allí en Israel. Y su libro, y permítame hablar un poquitico de esto, se divide en 3 partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 39 y habla de un periodo muy significativo en la historia de la monarquía de Judá. Un periodo muy importante y el cual se caracterizó particularmente por 3 elementos. Fue un periodo de increíble prosperidad, de increíble bienestar. ¡Wow! Permítame decirte algo. Ten mucho cuidado con aquellos tiempos de prosperidad. Mucho cuidado porque son tiempos que fácilmente nos distraen de las cosas más significativas que tienen que ver con Dios y muchas veces afirman y estimulan nuestra arrogancia y nuestra presunción que somos nosotros mismos quienes podemos controlar nuestra existencia. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Judá. En medio de esta gran prosperidad nos muestra Isaías, cayó en una segunda situación que fue una rebeldía contra Dios, una dependencia de sus grandes reyes que tenía en aquella época. Y lo que es más increíble, esta rebeldía la escondió detrás de una tremenda religiosidad. Qué trágico es cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, esconde sus rebeliones contra Dios, su autosuficiencia, detrás de una aparente religiosidad. Ya fui el domingo a la iglesia. De lunes a sábado vivo a mi manera, con los valores del mundo, pero ya el domingo descargo mi conciencia detrás de una bonita reunión. Yo decía en la primera reunión que amo mucho esta iglesia. Cada vez que vengo aquí me siento inspirado. Me encantó el reconocimiento que le hiciste a Gaby. Gracias por esta hermosa alabanza que se da en esta iglesia. Gracias por esa pantalla que me fascina, que muchas veces te la he querido robar, tú sabes, Armando. Gracias por este ambiente extraordinario. Pero por favor, no lleguemos a pensar que el mensaje de esta iglesia que transforma la vida son esos elementos que, si bien son importantes, no son los que determinan en las horas aciagas y oscuras de nuestra existencia nuestra seguridad y nuestra confianza, sino que es la presencia del Dios vivo viviendo en nuestros corazones. Israel, Judá se escondió en una religiosidad. Y cuando abrimos el libro de Isaías en ese primer capítulo, nos sorprendemos cuando Dios, a través de la voz de su profeta, les dice: sus lunas nuevas, sus festividades, sus ritos, los abomina mi alma, los vomito, no los quiero, me son gravosos, dice el Señor. Como dice Él siempre cuando escondemos nuestras rebeldías detrás de la religiosidad. Ayer hablábamos, Armando, nada le temo más en una iglesia de Dios que cuando caemos en una religiosidad. Nada más dañino para tu vida o para la mía cuando escondo la naturaleza de mi pecado detrás de una aparente expresión religiosa. Ese es el primer periodo en la historia que Isaías trata. Y luego el segundo periodo corre del capítulo 40 hasta el capítulo 55. Y corresponde a la época en la cual pasó lo que tenía que pasar. Y es que el pueblo cae en la esclavitud. Empieza a depender de los reinados y de los reyes, de los emperadores vecinos. Y el Señor le entrega su suerte. Como aquel hijo pródigo que un día vino donde el padre le dijo: Padre, entrégame mi herencia. Y él le dijo: ¿te quieres ir? Aquí la tienes. Y se fue. Y ustedes conocen el resto de la historia. La consumió en sus pasiones. La destruyó su vida. Hasta que finalmente, en un instante de inspiración divina, dijo: ¿qué hago yo aquí? He pecado contra el Padre y contra mí. Quiero volver a la casa de ese Padre generoso. El pueblo que había caído en esa rebeldía y en esa religiosidad, por supuesto, desembocó en una situación de esclavitud. Y el reino del norte, el reino de Israel, sería destruido por las huestes del imperio asirio. Y más tarde, como el profeta en este periodo lo va a mostrar, va a entregar su pueblo en manos de Nabucodonosor, un tirano, pagano, asesino. Y ahí es donde surge la gran pregunta que muchas veces nos hacemos: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es que tú permites que tu hijo te pase esto? Y no nos damos cuenta cuando leemos la historia de la Escritura
que Dios irremediablemente respeta nuestra libertad, respeta nuestras decisiones, anhela en su corazón que caminemos de acuerdo a sus estatutos y nada quiere menos que nuestra destrucción. Es lo que menos está en su corazón, pero va a permitir que nuestras vidas sean la consecuencia de nuestras decisiones. Gracias a Dios que allí no termina Isaías, sino que la tercera parte del libro habla de ese glorioso momento en que el pueblo puede regresar. Han pasado 70 años. Muchos de los que estuvieron en la esclavitud de Babilonia nunca más volvieron a Israel. Inclusive el profeta Daniel, que predicó en aquella época, profetizó. Dicen los historiadores que a pesar de eso nunca regresó a Israel. Pero Dios permite ese retorno, porque Él es el Dios de la gracia. El Dios que siempre abre el espacio para que volvamos a Él. El Dios que siempre nos extiende su mano. El Dios perdonador. El Dios que pagó en la cruz del Calvario con la vida de su Hijo. El que Él cargara nuestros pecados para que en Él tengamos salvación y vida eterna y seamos libres del yugo del pecado que nos esclaviza. Ese es este tremendo libro que nos lleva a mirar la realidad histórica que estamos viviendo en este momento. Antes de entrar quizás en el pasaje que queremos mirar ahí en el libro, déjenme decirles algo más que tiene que ver con este libro y con la literatura profética que encontramos en el Antiguo Testamento. Los tiempos de los profetas, los tiempos de la literatura profética son distintos a los tiempos que manejamos como humanos. Nosotros en buena medida vivimos el aquí y el ahora. Y tenemos alguna referencia del pasado, por supuesto, y alguna expectativa del futuro. Pero el tiempo profético no es así, tenemos que entenderlo, que tiene características muy diferentes. Hay por lo menos 5 niveles en la manera en que los profetas manejaron los tiempos en su revelación, que es importante que conozcamos. En primer lugar está el tiempo del profeta, cuando el profeta vivió y recibió su revelación de Dios. En segundo lugar está el tiempo en que esa profecía se cumplió en el contexto del pueblo de Israel al que había sido enviado. En tercer lugar vino el tiempo de la consumación total profética, que es el tiempo de Jesús, nuestro Salvador. En cuarto lugar está el tiempo humano, el tiempo tuyo y mío. La razón por qué esta mañana ese libro tiene relevancia, porque también está intentado para esta época en que vivimos. Y finalmente, y gloria a Dios, el tiempo final, cuando vamos a vivir la expectativa externa, cuando esta vida ya no va más, pero aquellos que hemos confiado en Cristo viviremos eternamente en su gloria. Es así que los profetas se acercan a esta realidad. Y es eso lo que nos permite precisamente decir que allí encontramos un modelo de acercamiento al análisis de la realidad, un modelo de la realidad histórica de la perspectiva de Dios, que nos es supremamente importante para poder entender las realidades que hoy vivimos y que nos van a permitir responder debidamente y por sobre todo vivir con esperanza y con propósito en medio de ellas. Dicho eso, el pasaje que quiero compartir con ustedes es un pasaje muy conocido que está ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Es un pasaje que se predica sobre todo muchísimo en la Navidad porque es precioso. Porque nos habla de aquel que fue ese Mesías anunciado. Hay que recordar que el profeta no tenía en su mente a Jesús como tal. En la inspiración de Dios le permitió anticipar las características, el perfil de aquel que sería el libertador enviado. Y quiero que miremos ese pasaje tan precioso, porque creo que allí hay 3 componentes, 3 enseñanzas que son determinantes para tu vida y para mi vida, para que podamos entender y vivir con sabiduría y con propósito los tiempos que nos ha tocado enfrentar. Isaías capítulo 9, tengan la libertad de seguirlo en sus teléfonos, en sus iPads, ¿no? Bueno, ojalá tengan el texto allá, no vayan a mirar el partido de fútbol, ¿no? Ese tipo de... Hoy uno de pastor ya no sabe qué hacer, Armando. Uno ve a todo el mundo con el teléfono y asume que están leyendo la Biblia y estamos viendo cualquier película de Netflix. Es un desafío para nosotros los pastores porque estamos compitiendo con eso y no respondemos a esas expectativas. Hay muchos otros elementos que captan la atención. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Ahora, a mí me encanta cómo empieza ese pasaje, porque las primeras palabras del versículo 1 son las palabras con las que precisamente hemos titulado este mensaje.
Y son las palabras a pesar de todo. No siempre, van a decir en otras versiones, más allá de estas circunstancias. Como mostrando el profeta que había una realidad difícil como la que enfrentamos hoy, pero que había una nueva expectativa, una nueva situación con la cual podíamos vivir con esperanza. Y es interesante porque en los 8 capítulos anteriores está precisamente Isaías describiendo las características, los dolores, las rebeliones, la religiosidad que habían llevado al pueblo de Judá a ese punto de desesperanza, de claudicación, de separación de Dios, a pesar de todo. Y con ese a pesar de todo, entonces nos muestra un elemento que es supremamente importante. Y si 3 cosas, estos 3 componentes se grabaran en tu mente y en tu corazón, no por la acción de mis palabras, pero por la obra del Espíritu Santo, wow, yo estaría muy agradecido con el Señor. Este primer componente yo lo he titulado bajo el título Caos imposible de ser evitado. Un caos imposible de ser evitado. Esta situación que estamos viviendo es imposible de ser evitada. Esta situación que estamos viviendo, como la vivió Judá en aquel tiempo, no fue otra cosa que la consecuencia de haber sacado del escenario de la historia al Dios vivo. No ha sido otra cosa diferente que la consecuencia de nuestra presunción humana, de nuestra arrogancia, de presumir que podemos manejar las variables de la vida mejor que el Dios mismo que lo ha creado todo. Una gran enseñanza que yo espero que se quede grabada en el corazón a partir de este COVID ha sido en un momento plantearnos frente a esta pandemia y decir, ¿y cómo la podemos controlar? Y ni los mejores mecanismos científicos ni tecnológicos fueron capaces de traer respuestas. Aún hoy en día no tenemos todas las respuestas para las nuevas variantes, para las mutaciones, para los temores de nuevos virus. Y no quiero ser un agente más. Mi mensaje es precisamente contrario a eso, de la fatalidad. Pero ese es el caos que es inevitable. Y yo quiero decirte algo en esta mañana con todo mi corazón, mi querido amigo, amiga que estás acá, y con todo respeto. Vamos a tener que aprender a vivir frente a esa realidad. Porque en medio de ese caos va a ser inevitable que muchos de nosotros vivamos las heridas, vivamos los efectos, los golpes de esa realidad. Ya los estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos lo anticipa. Yo le doy gracias al Señor que desde esta plataforma se predica un evangelio, que es el evangelio de la esperanza, del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero un evangelio realista, donde podemos ver que muchísimas veces vivimos las adversidades, los dolores. El mismo Jesús iba a decir, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. El apóstol Pedro va a decir, no os sorprendáis, no les parezca como algo raro el fuego de prueba que os ha venido, como si algo extraño les aconteciese, sino que así como sois partícipes de los sufrimientos de Cristo, así también sois partícipes de su gloria eterna. Hay un caos imposible de evitar, que no es otra cosa que la consecuencia del pecado y de la arrogancia humana. Y el profeta lo define de una manera extraordinaria con diferentes palabras. Habla de penumbra, habla de tinieblas, habla de angustia, de oscuridad. Ahí ustedes los ven en el versículo 1 y dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra. Sí había penumbra, pero la esperanza es que no habrá más. Para la que estuvo angustiada. ¡Wow! Si hay un perfil de la realidad contemporánea, es que vivimos en una sociedad angustiada, afanada, estresada, ansiosa, con ataques de pánico, con desórdenes cardíacos y digestivos, como producto de esa angustia que muchas veces está atenazando nuestra garganta. Pero el profeta va a decir, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Y va a hablar inclusive de humildad. Dice, en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Vas a hablar desde la perspectiva del tiempo de Dios, que sí, en el pasado, en ese esquema, en esa estructura que estamos enfrentando, hay dolor, hay humillación para un pueblo que dice, ¿dónde está mi Dios frente a los dolores? Pero en el futuro, nos proyecta un futuro glorioso, honrará a la tierra, honrará a mi pueblo, honrará a mis hijos. En el versículo 2 sigue en este orden de ideas y dice, el pueblo que andaba en la oscuridad.
un pueblo que andaba en la oscuridad. Es así como vivimos hoy. Vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en alguna medida en un mundo esclavizado. Hemos perdido la libertad. Yo mencionaba en la primera reunión, para poner un ejemplo supremamente práctico, estoy buscando mi teléfono. Yo miraba mi teléfono, mi móvil, y créanme que este no es un mensaje antitecnología. Soy un ingeniero, me gozo. Creo que deberíamos también reconocer, Armando, a todo nuestro equipo de producción, que hace un trabajo extraordinario. Doy gracias a esta iglesia por la capacidad de penetración que tiene con sus redes sociales, por el extraordinario uso que está haciendo de los recursos técnicos. Pero qué crítico, qué grave es cuando este teléfono se constituye en el Señor de mi vida. Qué tremendo, qué horrible es cuando Él determina mis tiempos y me dice qué hacer y cuándo hacer. Hablaba el otro día con un pastor que trabaja con jóvenes y me decía, wow, el otro día decidimos pedirle a los chicos que pusieran su teléfono ahí, lo dejaran. Y algunos vinieron casi temblando en la ansiedad y decían, no puedo vivir sin eso. Ustedes no se rían, adultos, porque ya no podemos vivir sin eso. Qué trágico es cuando aquello para los cuales Dios nos diseñó para que ejerciéramos señorío sobre las obras de la creación, son ellos los que ejercen señorío sobre nosotros y entran a determinar nuestra conducta y nuestro accionar. Que Dios nos ayude en ese sentido a ver una nueva libertad, porque vivimos, sí, en un caos imposible de evitar. Pero si ahí termináramos ese mensaje, ustedes dirían, Pastor Armando, jamás vuelvo a invitar a ese señor aquí. Ese señor es tragiquísimo. Salí más deprimido que cuando entré. Pero lo lindo es que el profeta, desde esa perspectiva histórica, nos comunica una segunda cosa increíble. Hay una luz imposible de ocultar. Y por eso el versículo 2 termina de una manera bellísima cuando dice, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz le ha resplandecido. La luz ha resplandecido. A mí me encanta porque el evangelista Juan en el primer capítulo va a hablar de que Jesús es la luz del mundo. Va a decir que esa luz resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no pueden contra esa luz. Yo mencionaba también durante la primera reunión que si en este momento apagáramos todas las luces acá y prendiéramos una pequeña lucecita, la veríamos brillar de una manera increíble. Pero si esa misma lucecita la colocáramos en este momento en medio de las luces que tenemos, no brillaría tanto, ¿verdad? Y a mí eso me anima, porque de alguna medida me hace pensar que la luz de Cristo en medio de estas tinieblas, por densas y oscuras que sean, va a brillar más que nunca. Y por eso es que cobro valor en predicar y exponer este evangelio de la esperanza. No caigo en el fatalismo, porque creo en un Dios que dijo, en medio de esa realidad resplandece una luz que es imposible de ocultar. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando vemos en esos versículos los efectos de esa luz, el profeta va diciendo, tú has hecho que la nación crezca. Empieza a haber madurez, empieza a haber crecimiento. ¡Wow! Algo que me apasiona como siervo del evangelio es ver cuando Cristo entra en una vida y empieza a transformarla, como esa vida empieza a crecer, empieza a brillar, empieza a superar la oscuridad de lo que le rodea. Y sigue diciendo, has aumentado su alegría. Qué lindo, ¿verdad? Inclusive va a traer alegría en medio de las tinieblas. Y ahí déjenme decirles que el tipo de alegría que va a venir a nuestras vidas es un gozo profundo, que está hondo en nuestro corazón, que no está asociado necesariamente a las circunstancias que nos rodean. Cuando Pablo allí en el Nuevo Testamento fue encarcelado en Filipo y colocado en la mazmorra más baja, en aquel sitio donde cuando subía la marea entraban inmundicias y plagas, dice el autor del libro de los Hechos que le oían cantar y levantar alabanzas a Dios. ¿Estaba Pablo feliz en la cárcel? En medio de esas circunstancias, bien podríamos decir que no hay nadie que esté feliz en la cárcel. Pero su gozo no estaba determinado por ese caos imposible de evitar.
sino por esa luz imposible de ocultar que moraba dentro de su corazón. Es con esa luz que tenemos que vivir estos días. Es eso lo que el profeta nos comunica. Tal vez las circunstancias no van a cambiar mucho, yo espero que sí. Tal vez no va a haber tanta mejoría, pero cuando tú permites que Cristo esté dentro de tu corazón, cuando la luz del mundo ilumina allí, independiente de las circunstancias, vas a tener gozo y alegría, y aumenta la alegría. Y dice el profeta, y se alegran ellos en tu presencia. Se alegran en tu presencia. Yo gozo mucho acá cuando vengo a la iglesia por su alabanza. Qué lindo que es alabar al Señor. Solo le pido y te invito que esa alabanza no sea el producto de una actitud y una conducta emocional, sino la seguridad de la plenitud de la presencia de Cristo morando en tu corazón, el cual más allá de las circunstancias te va a permitir levantar las manos al cielo y decir: Señor, pase lo que pasa, tú eres mi esperanza, está en ti mi confianza, tú eres mi seguridad. Y dice, sigue diciendo el profeta, es que es maravilloso. Dice: ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. Nuestra esperanza es que en estos tiempos todo yugo que oprime podrá ser quebrado. El gran mensaje del Evangelio es que todo tipo de esclavitud, de cadena, de opresión que está sobre nuestras vidas va a ser quebrado cuando nuestra confianza está en Cristo. Gracias al Señor por oraciones por sanidad, por libertad de vicios, de inclinaciones, de debilidades del carácter. Gracias porque en Cristo tenemos esa libertad. Más allá de las circunstancias en que vivamos, Él ha roto todo yugo, toda esclavitud. Él nos hace libre. Más allá de las circunstancias en que vivamos, cuando tenemos a Cristo en el corazón, experimentamos una libertad sin igual. Él restaura matrimonios, Él restaura vidas. No hay mayor gozo para mí, créanme, que cuando tengo la oportunidad de ver una persona transformada por el poder de Dios. Cuando alguien abre su corazón sinceramente y viene delante de Él y dice: Señor, aquí estoy, pecador, con mis limitaciones, transfórmame y rompe toda cadena que no me permita andar en la libertad que tú quieres para mí. En esta parte dice el profeta, y el versículo 5 es tremendo, dice: todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Y es anticipándonos la victoria de la paz sobre toda violencia. Dice que las armas serán quebradas. ¿Te has dado cuenta tú y yo en qué mundo de violencia vivimos? Violencia física, colectiva, social, entre naciones, violencia individual, abusos emocionales. Somos los productos de una sociedad violenta, una sociedad que ha levantado en un pedestal la violencia cuando permitimos en nuestros hogares dar lugar para nuestras vidas y aún la vida de nuestros hijos de increíble violencia, de increíble maldad. Yo hay veces me sorprendo, y por favor no me miren como un fanático que está aquí hablando, pero hay veces digo: ¿qué tipo de gente estoy permitiendo entrar a la sala de mi casa? ¿Qué tipo de personas estoy permitiendo que mis hijos vean en la televisión? Ese tipo de violencia será derrotada. Y en alguna medida esa paz de Dios estará sobre ella para traernos eso, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ayúdame a repasar. El primer elemento, un caos imposible de evitar. Más vale que aprendamos a vivir frente a ello y levantemos las armas de Dios para poder enfrentar las circunstancias que nos son adversas. En segundo lugar, una luz imposible de ocultar. Y en tercer lugar, lo más hermoso, un rey libertador imposible de igualar. Imposible de igualar. Y entonces el profeta nos introduce en los versículos 6 y 7 y nos cuenta la historia de ese Mesías, de ese libertador, de ese rey que le envía. Y nos dice, por ejemplo, que va a tener naturaleza humana. Dice: nos ha nacido un niño. Nos va a anticipar que Dios se va a hacer carne, que Dios se va a vestir de ser humano, que Dios se va a poner piel sobre los huesos para poder entender las realidades que tú y yo vivimos y enfrentamos. Y en Jesús vamos a tener al Hijo de Dios,
que lloró, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que se cansó, que se identificó como nosotros. Va a decir el apóstol Pablo que no entendió el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y no cualquier tipo de hombre, sino que se hizo siervo, y no cualquier tipo de siervo, sino que se hizo uno que se entregó, y no a cualquier tipo de entrega, sino hasta la muerte, y no a cualquier tipo de muerte, sino a la más horrenda, para identificarse contigo y conmigo, y para darnos una esperanza eterna al cargar y llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Nacido, pero dado, es el Hijo de Dios. ¿Qué Dios el que tenemos? Qué tragedia cuando hemos puesto de lado a un Dios con ese amor sin igual, que dio lo mejor de sí mismo, nos dio su Hijo, un Dios, un Hijo nos ha sido concedido. Sigue diciendo el profeta, hablando de él, que la soberanía reposará sobre sus hombros. Y luego nos da algunas de las características que en esta mañana no tenemos tiempo de detallar porque ya el tiempo nos apremia, pero que son muy importantes de reconocer. Nos va a decir, ese Dios, ese Hijo va a ser consejero admirable. ¿Necesitas sabiduría esta mañana? ¿Necesitas consejo? Deja que el Espíritu Santo de Dios en Jesús en tu corazón te guíe de acuerdo a sus propósitos para tu vida, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Necesitas fuerzas? ¿Te sientes flaquear? ¿Te sientes tambalear frente a los embates de la vida? Ese Hijo, ese Dios hecho carne, es Dios fuerte. Cuando Él entra en nosotros, nos da la capacidad de fortalecernos y de enfrentar en su poder los embates de la vida. Y además es papá, es Padre eterno, nos abraza, nos acaricia, nos sostiene como un Padre amoroso en medio de las horas difíciles. Qué cosa maravillosa es conocer a ese Dios con esos atributos, ese Dios dado por nosotros en la persona de Jesús. Y es un príncipe de paz. Y ya lo dijimos, ¿para qué repetirlo? ¿Cuánto daríamos y cuánto darían tantos millones de personas en este mundo por tener paz en nuestros corazones? ¿Verdad? Porque una paz sobrenatural nos inunde y esa paz está a disposición de nosotros cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Dice que esa experiencia de justicia y de rectitud durará desde ahora y para siempre, porque es un Rey eterno que ha venido a vivir en nuestros corazones. Un caos imposible de evitar, una luz imposible de ocultar, un Rey libertador imposible de igualar. Yo quiero terminar esta mañana con 2 desafíos, 3 si me permite. Denme esa libertad, ya el tiempo se me agota, pero creo que estoy bien. La primera es, tal vez tú estás aquí esta mañana y nunca le has entregado tu vida a Cristo. Tal vez te gusta venir acá, te parece bonito, te parece rico. Oye, te invito a la iglesia, chévere, vieras la música, la producción y todo eso. Gracias al Señor por eso. Pero no te vayas a engañar que en eso está tu esperanza. No nos engañemos como iglesia en pensar que ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es Jesús. Es Dios viviendo en nuestros corazones, su poder viviendo en nosotros. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca le has dicho, yo soy ese pecador rebelde que he tratado de disfrazar de religiosidad buscando una bonita iglesia para ir el domingo, cualquiera que ella sea, pero viviendo de lunes a sábado como se me da la gana, yo te animo hoy, perdóname mi atrevimiento, te animo que le abras el corazón al Señor. Déjenme decirles, en los tiempos que vivimos, no hay otra forma de vivir sino con Cristo en el corazón. No hay otra forma. Invita a Cristo a que viva en ti. Mi segundo desafío es para la iglesia y es para mí. Hoy es un día que, dadas las circunstancias, cada uno de nosotros tenemos que rededicar nuestra vida a Jesús. Hoy es un día en que tenemos que decir, Señor, gracias por tantas cosas que nos has dado. Gracias porque nos has prosperado, pero entendemos que hay un caos inevitable y que vamos a tener muchas veces que enfrentar dificultades muy grandes y dolores muy intensos. Déjenme decirles en esta mañana con todo mi corazón que soy alguien que vivo quebranto y dolor muy intenso en dimensiones muy profundas de mi vida. Créanmelo. Pero nada de eso me roba la certeza
de confiar en esa luz imposible de ocultar, en esa paz sin igual que va más allá de las circunstancias. Entonces es hoy una mañana también para que aquellos que nos decimos creyentes le digamos: Cristo, todo por ti, tú nuestro centro, tú nuestros valores, tú nuestra vida, todo. Vamos a respirar por ti, vamos a sumarnos al ejército de los que anuncian tu luz. Yo hace un año cuando empezó la pandemia, oré y le dije, y no soy un loco ni un fanático, dije: Señor, permíteme para mayo volver a salir. Tengo que ir a las iglesias, visitar a los pastores, proclamar tu palabra. Y en febrero me vacuné, en marzo mi esposa, y en mayo llegué aquí a Guadalajara. Y he podido volver a caminar, porque no quiero quedarme encerrado en el pánico viendo videos terroristas y fanáticos de profetas de la tragedia y la adversidad, sino que quiero proclamarle al mundo que en Él tenemos esperanza. Ayer fue uno de los días más hermosos, como dijo Armando, en esta iglesia, porque hablamos del desafío de plantar iglesias, de responder a la invitación que se nos ha dado, a la comisión que se nos ha dado, de ir a todos los confines del mundo haciendo discípulos, enseñándoles que en Cristo hay esperanza. Que Dios bendiga ese propósito en esta iglesia. Que de esta iglesia salgan cientos de hombres y mujeres que toman el desafío de ir a contar en medio del caos imposible de evitar. Hay una luz imposible de ocultar, es la de nuestro Rey Libertador, imposible de igualdad. Entonces hoy también, iglesia, les invito con todo mi corazón y respeto a que redediquemos nuestras vidas al Señor. Y el tercer desafío es, y es implícito por supuesto en lo que hemos dicho en esta mañana: amados, miremos la historia desde la óptica de Dios. Aprendiendo del profeta, miremos la realidad del mundo desde su óptica, para que así, sin negar con una falta de realismo las difíciles circunstancias que enfrentamos, podamos vivirla con esperanza, con propósito, con seguridad en Él. Se unen a mí para orar en esta mañana, en este momento tan especial, no por mí, sino por la belleza de su palabra y de su presencia en medio de nosotros. La exposición de la palabra de Dios es importante, muy importante. Pero el momento más lindo y más trascendental de un mensaje es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de responderle a Dios, de responder aquello que Él ha traído a nuestro corazón. Y por eso quiero tomar unos instantes, no tienen que ser largos, para que, olvidándonos de las luces, del sonido, aún de las palabras del mensajero, allí en el silencio de cada corazón, en medio de estos días difíciles que vivamos, podamos responder a Dios y podamos ojalá decirle: te necesito, Jesús. Llena todos mis tiempos y todas mis instancias, todos mis momentos, que tú seas la pasión, la razón de ser de mi vida. Quiero vivir siempre dependiendo de ti. Tomemos unos instantes para responder al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nuestras vidas pueden estar afirmadas en la solidez de tu palabra. Tú dices allí en tu evangelio que aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos huracanados y lluvias que amenazaron echarla por el suelo, pero su casa no cayó, porque estaba construida sobre la roca, porque había oído esa palabra y había vivido a través de ella, porque es la palabra del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Tal vez esta mañana estás acá y tal vez me permitas ponerte unas palabras en tu corazón, pero que sean las tuyas. Tal vez nunca le has entregado tu vida a Jesús. Dile simplemente lo que has oído, lo que hemos compartido. Dile: Señor, yo soy ese rebelde, yo soy ese autosuficiente, yo estoy presumiendo controlar mi vida y yo hoy confieso que te necesito. Yo muchas veces y en diferentes instancias he tratado de esconder bajo la careta de la religiosidad que simplemente yo soy quien estoy sentado en el trono de mi propia existencia. Pero hoy he entendido, he oído este mensaje que es duro para mis oídos y mi corazón,
pero que sé que es un mensaje de vida para mí. Perdona mis pecados, ven a mi vida, sálvame. Sé mi Señor, te paso la conducción de mi vida. Te entrego el carro de mi vida, me hago a un lado para que tú lo conduzcas, porque en tus manos estoy seguro. Ven, Cristo, a mi corazón. El Señor dice en su palabra que tú eres un Dios bueno, que todo aquel que viene a ti no le echas fuera. Gracias, Señor, por recibir a los que vienen a ti. Y Padre, oro finalmente por esta iglesia tan preciosa, Señor, tan linda, donde tu palabra es proclamada. Y te pido que en esta mañana podamos rededicar nuestras vidas a ti. Padre, no vamos a jugar más a la religión. No vamos a jugar más a venir el domingo y salir tranquilos y seguir el resto de la semana. No podemos vivir así en tiempos de caos. Solo podemos vivir de tu mano y dependiendo totalmente de ti. Te dedicamos nuestras vidas a ti. Las consagramos hoy a ti, que tú nos desafías y nos invitas en tu amor a abrazarnos. Queremos vivir cada día por ti y en ti y para ti. Permítenos ver la historia con tu óptica. Gracias por no ocultarnos la realidad que vivimos, pero gracias por darnos la seguridad que podemos vivir con esperanza, porque dependemos de una luz imposible de ocultar. Tú eres la luz del mundo. Y tú dices en tu palabra, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, en esta mañana te damos a ti, Jesús, toda la honra, la gloria y la alabanza. Te alabamos, nuestro Señor, te adoramos. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos como papá que nos amas al corazón, con el cariño del Padre que disciplina para edificación, con la ternura del que nos abraza y nos levanta en sus manos amorosas. Oramos con gratitud en tu precioso nombre, Jesús. Amén.